Libro de Romanos 8:28. Leemos en el nombre de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros llegamos al Evangelio es cuando nos enteramos de esto del llamado, ¿no? Nadie decide ir a una iglesia por voluntad propia. Puede ser que al principio ignoremos esto, pero el que llama es Dios, es el único que tiene el poder de abrir el corazón y darnos esa fe y ese interés como para buscarlo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué nacemos? La pregunta del millón, ¿no? Si el propósito de la vida es solamente terrenal, la parte animal, comer, beber, como dice la Escritura, darse en casamiento, es decir, formar una familia, comprar una propiedad, tener un auto, pagarlo, viajes, tener vida sobre la tierra hasta que dejamos este cuerpo. O si, como sabemos nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, el propósito de la vida del hombre está en poder servir a Dios en los asuntos del reino de los cielos. Y ese es el propósito, ¿no? Lo otro es las obligaciones. Tenemos que trabajar, tenemos que vivir de nuestro trabajo, para eso tenemos que tener una profesión o un oficio. Y de eso nos ocupamos para mantener nuestra familia y para tener justicia, pagar nuestras deudas, comprar nuestras cosas, porque el hombre tiene un consumo de necesidad básico y bueno, y otras cosas que hacen al complemento del hogar, acompañando la era, ¿no? Porque en esta época, antes la gente se compraba una carreta, ahora se compra un auto, y hay otras cosas que hacen al confort del hogar, a la electrónica y demás. Pero el verdadero propósito de por qué estamos nosotros, y esto es algo que el Espíritu Santo te tiene que mostrar, te tiene que alumbrar para que vos pongas más tu enfoque en el reino de los cielos que en la tierra, en lo terrenal. Que levantes más la vista que bajarla. Porque si solamente vinimos a este mundo a comer y a beber y a engordar, medio pobre la creación, ¿no? Medio pobre el propósito, ¿no? Ahora cuando hay un llamado, se despierta esto en uno y uno descubre que en las manos del Señor Jesús realmente hay otra forma de vida y otra obra para hacer, mucho más importante que las cosas terrenales. Porque la satisfacción de lo terrenal no es lo mismo que la satisfacción que te dejan los logros y los sucesos espirituales en tu vida, ¿no es así? Uno puede tener muchos logros económicos, cerrar un buen año y sin embargo los mejores recuerdos siempre están de la mano del Señor. En la visitación del Señor, en las almas. Hay mucha gente, por ejemplo, que no tiene gozo en el cristianismo, vive sin gozo. Es que vos, en el cristianismo, para tener gozo tenés que predicar. Entonces, como no se predica, hay déficit de predicación, más bien se consume el evangelio, como decir lo que necesito, y no anuncio a otros, a los que tengo al lado, no predico el evangelio a los que me rodean, no hablo de Jesucristo, no invito a la iglesia, no invito. Alguien me dice que está enfermo y yo le digo, me encuentro en el mundo y afuera, me dice, estoy enfermo. Ay, pobre, ¿fuiste al médico? Sí. Bueno, que te mejores. Y resulta que era un cristiano ¿no? Un poco pobre muchacho. Mientras vos no prediques, no des de lo que recibís, tu gozo no va a estar completo. Y vas a entrar a veces en depresión. Porque estás reteniendo de alguna manera la gracia. Si bien la gracia no se detiene, tenemos esa potestad de quedarnos con lo que nos dieron. Y esto es así. Y ojalá te lo muestren. Entonces, el propósito de la vida no es solamente comer y beber. O hacer la casa. Porque vos podés tener una casa, como decíamos hace unos años, y no un hogar. ¿Sí? Podés tener una mujer y no un matrimonio. Podés tener hijos y no tener una familia. Es decir, ya todos desconocidos adentro de la casa, ¿no? Un día viene tu hijo y te dice, quiero ir al psicólogo. Y vos decís, ¿por qué? Si comés todos los días y desayunás y cenás. Sí, pero no te conozco, papá, nunca hablamos, no sé quién sos. Entonces, hay un propósito
que es el más importante, y yo estoy convencido hace años que lo terrenal, y vos también, se desprende de lo espiritual, ¿no? Si estamos bien espiritualmente, vamos a ser prosperados, y si estamos mal espiritualmente, eso se va a reflejar en nuestra vida, ¿no? ¿Vos crees lo mismo? No podemos prosperar con una mala relación con Jesucristo. No podemos estar muertos, negando al Espíritu Santo, fríos, y estar bien si fuimos llamados. Esto va de la mano. En una parte del año decíamos, no seas pobre, porque ser pobre es feo, ¿no? Por lo menos nosotros como matrimonio cuando empezamos con pocas cosas y no es lindo que te falte todo y no tengas plata. Y a veces le pasa a uno, siempre le pasa. Te quedás sin dinero y decís, ¿cómo hago, no? Pero ser pobre para con Dios es horrible. Entonces, si al Evangelio le va bien, decíamos, a vos te va a ir bien. Porque el Evangelio te lo dieron para que prospere en tus manos, con respecto a lo que te toca hacer desde tu don. Y eso, si no prospera, el reino de los cielos no prospera. Y si el reino de los cielos no prospera, no nos tendría que ir bien, ¿no? Cuando descubrimos esto, cuando descubrimos que hay un propósito para nosotros, leemos este pasaje, empezamos a ver que todas las cosas que nos pasan nos sirven. Hoy es una noche de acción de gracias. Tenemos un llamado y hay un propósito en nuestras vidas. Y amamos a Dios y nos pasan muchas cosas que hubiéramos elegido y otras que nunca hubiéramos querido que nos pasen. Y sin embargo, dice la palabra que todas las que hubiéramos elegido y las que nunca hubiéramos querido que nos pasen, viste que los hombres somos de querer escapar de las dificultades, ¿no? Nos ayudan. Y sí, nos ayudan. Porque vos tenés en mente ser una persona, según el propósito que ves, lo terrenal. Pero Dios tiene en mente otra cosa. Por eso a veces estamos en disensión con Dios, con el Padre. Porque Él tiene un proyecto de vida y nosotros tenemos, digamos, Él tiene un propósito y nosotros tenemos planes. Y nuestros planes no tienen nada que ver con el propósito de Dios. ¿Te pasó esto? Y al final Él nos trata y se pone duro con nosotros, pone mano dura, yo lo he vivido, y terminás haciendo lo que Él eligió, ¿no? Terminás diciendo, al final Dios tenía razón, yo estaba equivocado, quería ir para otro lado. Esto en la Biblia está lleno. Le pasó a Job, le pasó a Jonás, le pasó a Pedro, le pasó a Pablo, que no se había preparado para lo que terminó siendo. Le pasó a mucha gente, a Juan, a los apóstoles y a muchos profetas. Le pasó a Moisés también, en cierto sentido. ¿Y por qué no a nosotros? Entonces yo te doy un consejo. Para dar gracias, tenés que pensar no en lo que no te salió este año según tu voluntad, sino en todo lo que pasó según el propósito de Dios. Porque son cosas distintas. Si pensamos en lo que no nos salió a nosotros, ¿me seguís hasta acá? Probablemente no tengamos un buen balance. Pero dice acá que todo lo que te pasó este año te ayuda. Todo lo que nos pasó este año nos sirve. Y sí, porque el propósito de Dios, digamos, la voluntad de Dios, nunca vuelve vacía. ¿Amén? Hay cosas feas. Hay cosas feas que uno vive. Como te digo, las que no elegiría. Lo que pasa es que Jesucristo está siendo un sacerdote, en principio, todos somos sacerdotes. Y nosotros por ahí no pensamos en un sacerdote. Pensamos en un comerciante, en un profesional. Pensamos en otras cosas, tenemos otros objetivos. Hay un pasaje en Nehemías, quiero que leas. Nehemías, por favor, 13:1. Es tanto el poder de Dios para cumplir el propósito en nuestras vidas. Es tanto el mover de Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas, que nosotros tenemos esta ventaja, que aún la maldición... A ver, ¿te gustaría que te maldigan? No te oigo. ¿Te gustaría ser maldito? ¿No? ¿No? A mí tampoco. Pero dice la Biblia que Dios transforma la maldición en bendición. Así que aunque te maldiga el diablo, o te maldigan tus enemigos, o haya una convención de brujas en contra de tu vida y de brujos, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? Dios se va a encargar de que toda esa mala onda, como dicen,
se transforme en bendición. Cualquier viento de frente para tu vida, Dios va a hacer que actúe en las velas, digamos, de tu embarcación, de manera que siempre vayas para adelante. Amén. Nehemías 13:1, ¿lo tenés? Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas, esto no lo vamos a ver, y moabitas, no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los... ¿Te acordás de Balaam? Ahora, ¿qué dice la última parte? Mas nuestro Dios, ¿qué hizo? Volvió la maldición en bendición. ¿Viste qué linda palabra? El cristiano es una persona que no se asusta. Por ahí tenés un sueño donde hay 4 o 5 brujas quemando un muñeco tuyo, un muñeco perfecto, con la misma altura, igualito. Muerte, ¿sí? Te acuchillan. Vos decís, tranquilo, Dios va a transformar la maldición en bendición. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, aún la maldición de nuestros enemigos, que nosotros no tenemos enemigos en la carne, sino enemigos espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero este año con alguien te peleaste, ¿o no? ¿Nunca te peleaste este año? Nunca una discusión. Si yo no discuto, pastor, odio por dentro. Bueno, nunca odiaste por dentro. Nada, ni siquiera calladito la boca. La maldición Dios la transforma en bendición. Por eso dice, todas las cosas a los que aman a Dios, a los que fuimos llamados, nos ayudan a bien. ¿Sí? Bueno, esta frase no es mía, la arreglé un poco, miti con un autor anónimo. Me dejaron escribir esto a mí y al otro que me dio la base. Porque cuando son mías te digo, escucha bien. ¿Viste que hay estimulantes ahora, energizantes, o no? ¿Sí o no? ¿Viví acá? Fórmula 1 salió campeón un auto que tiene la marca de un energizante. ¿Cómo se llama? Toro Rojo, Red Bull. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Viste? Y dale, todo el mundo le da los energizantes, ¿no? Es la moda. Y otros se energizan de otra manera. Hay muchas formas de energizarse, ¿no? ¿Sí? Se potencian. No hay nada más energizante, no hay nada más estimulante que un buen enemigo. ¿Está? Que un buen adversario. Esas situaciones que se te presentan y te desafían y sacan el hombre dormido, la mujer dormida dentro tuyo y te transformás en alguien que no encuentra obstáculos. ¿Viste? Los enemigos te motivan, ¿o no? ¿No te pasa a vos esto? No hay nada más energizante, la frase dice, no hay nada más estimulante que un buen enemigo. Y nosotros tenemos un buen enemigo, que no quiere que avancemos, poniéndonos dificultades. Si fueran maldiciones, ¿viste esas frases? Estoy por el diablo. ¿Viste que hay frases? Se dice, ¿no? ¿Te ubicás? Otros dicen, el diablo me tiene alquilado. Si en el mes de julio me alquiló el diablo, del 1 al 31. ¿Está? A Pedro le dijeron, Satanás te pidió para zarandearte. No era una buena noticia, pero ese lugar que le dio Pedro al diablo sirvió para que Dios lo bendiga. A Job le pasó lo mismo. Y a nosotros, nada más estimulante que un buen enemigo, que un buen obstáculo. Nada más estimulante que te digan, a mí me dicen, no vas a poder. Listo, puedo, porque voy a hacer lo que sea para estar del otro lado. No sé si a vos te pasa. Yo lo vivo así. Falta que, viste, para que el diablo me diga, no, listo. Para ser agradecidos, hay que reconocer. No todos sabemos reconocer. Nosotros somos el producto de mucha gente. Yo soy el producto de mucha gente. Mucha gente. Gente que me ama, gente que me quiere y gente que no me quisiera querer. Vos también, aunque seas como la selga de bueno, que te come 40 kilos y no te ataca el hígado, nada. Igual tenés gente que te ama, gente que trata de tomarse el próximo cole cuando te vea a vos en la parada, y gente que saca número para odiarte, ¿o no? Me encanta esa frase, sacar número para odiar, porque vos decís, quiero odiarlo. No, yo tengo el número anterior. Tanto los que te apoyan, la familia puede ser esto. Tenés una tía que te quiere y una que te odia. La que te odia
es la que mejor te va a hacer. Porque te van a probar, te van a tratar, te van a raspar con la tía, te van a enseñar a perdonar, te van a enseñar a tantas cosas. Y la que te ama no, porque te va a tener como consentido, y los consentidos no crecen. Avergüenzan a sus padrinos, digamos. Uno debe reconocer, cuando ve gente que hace las cosas mal, como nosotros en alguna oportunidad lo hicimos adelante de otros, uno aprende de esa persona capaz más de él que las hace bien. Porque la vergüenza, la derrota, hacen que vos saques muchos refranes, ¿no? O sea que somos el producto de muchas personas. Y somos el producto de muchas personas. Somos el producto de nuestros padres, de nuestros familiares directos, los que no nos amaban y los que nos odiaban. Porque todas las cosas nos ayudan. Yo estuve en el 78 en Trelew, en el conflicto del Beagle, sirviendo a la Armada Argentina, era de la Armada, era conscripto, y tenía un cabo principal, nunca me olvidé el nombre, a veces me levanto a la mañana y me acuerdo cómo se llamaba, que me alquiló durante 11 meses, me recontra alquiló, éramos muchos, pero parece que estaba enamorado de mí. Ni te cuento lo que me hizo hacer, porque sería levantarse a las 5 de la mañana con un viento como este, con 10 grados bajo cero, a lijar un auto que tenía él, con agua en masilla. Yo no sabía lo que era una masilla, no sabía lo que era una lija. A veces uno dice eso, ¿no? Como que le debe a las personas que peor te trataron las mejores lecciones. Para reconocer tenemos que acordarnos de todos, de los circunstanciales, de las personas que en el mundo ocuparon un ratito de nuestra vida, pero en ese momento Dios las usó. Si tenían, digamos, buena onda con nosotros, las usó enseguida. Si eran unos malditos con nosotros, como nosotros habremos sido malditos con otros, digo sin Cristo, ¿no? Porque lo único que falta es que ahora sea maldito en Cristo. Maldito, jodido, mal arreado, ¿viste? Siempre buscándole la mala. ¿Viste esa persona que no le podés caer bien nunca? Esa es la que más brillo te saca, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué lo hizo grande a San Martín? A Josecito. La cordillera. ¿Cuál es el mayor obstáculo de un avión? De un avión de aerolíneas, de un avión de cualquier avión. El aire. ¿Pero qué lo hace volar? El aire. Te estarás acordando de algún profesor que te hizo rendir 4 o 5 veces una materia, que te llamaba el día anterior para decirte, no te voy a probar. Hay mucha gente que tendríamos que tener un ratito en la cabeza ahora para darle gracias a Dios, porque la usó. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. En las peores condiciones, cuando el horno se calienta 7 veces, como le pasó a los compañeros de Daniel, es cuando más fino sale el oro, ¿no? Más puro. A nosotros no nos gustan mucho las pruebas, porque tenemos eso de los evangélicos, de pensar que el llamado al cristianismo es una playa, es Aruba, ¿me entendés? Es una cosa así, es como decir Cartagena de Indias, Acapulco, Bahamas, y no, es crisol, es fuego, es un poquito de playa por ahí te dan para oxigenarte, pero el brillo no sale de ahí, ¿no? Me dejaron escribir, amado, con el tiempo verás cada día con más claridad que los escultores de tus mejores virtudes no son otros que las circunstancias más adversas, las situaciones más difíciles de sortear o de pasar, las causas más injustas a las que te viste sometido, o las tensiones más prolongadas a las que jamás hubieras imaginado darle tu vida, para que se cumpla la palabra que nos revela cómo el mejor oro, el más fino, el más puro y el más bello que jamás ha existido es producto del crisol más incandescente. Yo tuve muchos enemigos en la vida y doy gracias a Dios por ellos, porque aprendí. Nunca hubiera estado acá si no fuera por mis enemigos. Por supuesto que no es que mañana cenamos con ellos, ¿no? No es que hacemos asado los viernes con los enemigos. Entonces no te escapes de las circunstancias. Pensá que no hubo un día, aunque hubieras estado maldecido por el diablo, en que Dios no usó eso para dejarte algo, para construirte, para darte
perfeccionar una virtud o mejorar algo en vos. 2 cosas más para concluir. Esto le pasó a David. El rey David era un hombre que vivió de chico con muchas dificultades familiares. Una de ellas fue que él no participaba, como hemos dicho otras veces, de la comunión de la familia. Era un hombre más bien solo, porque mientras su familia estaba en casa, ellos eran gente de campo, vivían en una ciudad pequeña que se llamaba Belén, que está cerca de Jerusalén, de donde nació el Mesías. Todo esto era profético. David era muy joven y se dedicaba a cuidar las ovejas de la familia. Eran pocas las ovejas, porque su hermano un día se lo dice: ¿dónde dejaste aquellas pocas ovejas? Cuando había algún acontecimiento en la casa, como sabemos, el día que vino Samuel, porque por eso nos enteramos, el padre de David, que era un hombre mayor, y David era el menor, juntó toda la familia menos a David. Y cuando el profeta, puede ser tu historia esta, y cuando el profeta le pregunta, porque habiendo pasado todos los hijos de Isaí por delante del profeta, el Espíritu Santo le decía: este no es el que tenés que ungir. Pasaba otro: este no es el que tenés que ungir, y así hasta el último. Cuando no vio más nadie en la fila, Samuel, que era un hombre mayor, sabio y lleno del Espíritu Santo, le dice al anciano Isaí: ¿estos son todos tus hijos? No fue Isaí el que dijo: me falta uno. Fue el profeta. No, dice: falta uno, que está con las ovejas. Bueno, mirá, lo vas a tener que traer, porque hasta que no venga no nos vamos a sentar a la mesa, porque iban a cenar un sacrificio de paz, se comía así, de acción de gracias, participaba la gente. Vino David. Bueno, vino David, entró a la casa, obviamente lo fueron a buscar. Yo me hago una idea moderna de esto, ¿viste? Siempre me hice esta idea, que no es válida, pero sí a los efectos de la alegoría. Me imagino a David en el campo. Viste que en el campo hay poca luz, ¿no? Solamente se ve la luz de las casas. Y yo me lo imagino a David con las ovejas ahí, y la luz allá en la casa, la familia de fiesta, y esa situación de decir: pucha, nadie me vino a buscar, al final, y mirá que vino Samuel, y yo acá, al final. Esto, cada vez que se reúnen siempre piensan en ellos y ni siquiera se acordaban de él. Feo, ¿no? Cuando entra David, dice la Biblia que el profeta, tocado fuertemente por el Espíritu Santo, es enviado a ungirlo como rey de Israel. Los últimos serán los primeros. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, vemos que David vivió, por lo que dice la palabra, fuera del núcleo familiar. Es que tenían que ser una persona diferente a esa gente que no llenaba la medida de Dios. Dios quería ser alguien distinto. Y para ser alguien distinto, lo crió en la soledad del desierto con esas pocas ovejas. En esa soledad, David lo único que le quedó fue agarrarse de Dios. Porque ¿de quién se iba a agarrar? Y fue tanta la comunión que desarrolló con Dios como la soledad que vivía. Esa comunión le sirvió para toda la vida. Para los días en que Saúl lo perseguía, de vuelta en el desierto, David sobrevivió porque estaba en casa. Y la soledad del poder, hasta los días de Abigail, pero de Betsabé, pero la soledad del poder, y él siempre tomándose de Dios. Los mejores salmos se esculpieron en esa soledad. Y cuando llegan los días de Goliat, David era un hombre lleno de fe, lleno del poder del Espíritu Santo, no estaba viciado de la sociedad del día, de la época. Era un hombre que con la fe nada más y algunas piedras que encontró en el camino terminó con Goliat. Esa soledad que tanto nos habría amargado a nosotros, lo ayudó a bien a David para cumplir el propósito de Dios. Entonces, Dios transforma la maldición en bendición. Y lo peor que vos pensás que te pasó este año es lo que más te ayudó. Es lo que más te ayudó, lo que mejor te hizo. Capaz que todavía no lo veas, pero un día lo vas a ver. Aprende a dar gracias a Dios por tus amigos, pero por sobre todas las cosas, aprende a dar gracias a Dios por tus enemigos. Nada más estimulante que un buen enemigo. Y nosotros tenemos un buen enemigo, ¿no? Pobre diablo, ahí está, mira vos. Amados, para concluir, otra situación pasó, lo último, en el libro de los Hechos.
Lo vas a encontrar en el capítulo 8, del 1 en adelante. Después de la muerte de Esteban, que no podemos relatarla ahora porque no es el momento, te cuento esto último mientras buscas. Apareció un muchacho en escena, un joven que se llamaba Saúl, en realidad era Saulo, y después iba a ser Pablo. Él era líder de aquella revuelta y mataron a Esteban. Y eso sí quiero que lo leamos a la última parte. Hechos 8:1, ¿sí? Lo que pareció para la iglesia una tremenda maldición terminó siendo, lamentablemente, una gran bendición. No de la mejor manera. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo, ¿en la muerte de quién? De Esteban, que está relatada en el capítulo 7. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Eso era una cuestión política. ¿Por qué no tocaron los apóstoles? Los del Sanedrín. No lo vamos a ver ahora. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, merecido. Y Saulo, que es Pablo, ¿no?, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sí? Hasta ahí, un drama, una tremenda maldición. Te cuento dos cosas. Una, habían pasado 6 años más o menos del día de Pentecostés. ¿Te acordás lo que pasó en Pentecostés? Esta no es la mejor manera, pero fue así. 6 años habían pasado del día de Pentecostés y la iglesia se había encerrado en Jerusalén. Nadie la sacaba de ahí, estaban todos chochos, felices, ahí los cristianos llenaban Jerusalén. Pero nadie iba a predicar el evangelio a toda criatura. Yo creo que este fue el primer viaje misionero de Pablo. Porque el versículo 4, que vas a leer ahora, dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué hicieron los que fueron esparcidos? ¿A dónde iban? Por todas partes. Habían tenido 6 años. Ahora iban por todas partes. ¿Qué hacían? Anunciando el evangelio. No es la receta. No esperes que te pase, que haya una crisis en tu vida para que empieces a predicar. ¿No? Pero esto fue así. La maldición de Saulo, porque Saulo fue una maldición para la iglesia. ¿Te imaginas? Entran a tu casa, arrastran tu familia, la obligan a negar el camino. Fue muy difícil. Fue muy difícil la persecución de Saulo. Mucha gente murió en esos días. Pero, ¿qué hizo Dios con esa maldición? Con ese desatar del diablo. Lo transformó en una campaña evangelística y terminó llenando el mundo del evangelio. Porque la gente se fue de Jerusalén, como dirían antes, como rata por tirante. Se escapó. Y en ese irse llevaron el evangelio por todas partes. Entonces, acá también vemos cómo aquellas iglesias de Asia después, un día tendrían que haberse parado y decir, no es la forma, ni fue la mejor manera, pero gracias a Saulo. Porque gracias a eso, hoy somos una iglesia en Esmirna, en la Odisea o en alguna de las iglesias que se formó con este desbande. Para dar gracias hay que reconocer, pero hay que reconocer a todos los que tuvieron algo que ver con nosotros este año, o esta vida hasta el día de hoy, ¿no? Entonces yo te propongo que vos seas agradecido de todo, de la salud y de la enfermedad. Que seas agradecido de los momentos de paz y de los momentos de guerra en tu vida, en tu matrimonio también. Porque un matrimonio es eso, es el ajuste de dos personas, y lo mejor es que piensen las dos, no que una esté sometida, ¿no? Y que haya diferencias, tiene que haber, y uno aprende de esas diferencias. Los peores maridos son esos que la mujer todo el día le dice, sí, querido, sí, querido, sí, querido, sí, 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 todo sí. Y las peores mujeres son ese marido, perfume, perfume, auto, auto, avión, avión, estancia, estancia. Cuando alguien dice no, nos dice que no, es como que aparece, se nos despiertan las virtudes, ¿no? Agradezcamos de los días que tuvimos dinero y de los días que no tuvimos, de los días que tuvimos salud y de los que no las tuvimos. De los días que tuvimos una diferencia acá adentro, porque por ahí con ese hermano que tuviste una diferencia y no es para que te subas
al caballo de hacer lío, ¿no? Pero digo, si tuviste una diferencia, aprendiste algo. Amén. Agradezcamos las circunstancias adversas, como te digo, y las circunstancias positivas. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nosotros como iglesia estamos acá para dar gracias. Siempre me dejan decir esto y yo lo tengo muy incorporado. Ninguno de nosotros es producto de sí mismo. Es imposible. Y pareciera que solamente nos ayuda lo que nos gusta. Todo nos ayuda, te lo estoy repitiendo. Somos producto de muchas cosas. Cuando vos llegás a la iglesia te pasa esto. Ahí te das cuenta que todo te sirve. Reconozcamos en nuestro corazón a los que no están y que también aprendimos de ellos. Y Dios quiera que todos los que estamos acá el año que viene estemos. Agradezcamos a los religiosos que también nos motivan para buscar la verdad y encontrar respuestas, ¿no? Porque si no hubiera un religioso, ¿dónde estaríamos nosotros? A los que hacen del evangelio una doctrina falsa, porque eso te motiva a predicar la verdad. Y oramos por sus almas, ¿no? A los que hacen mercadería de las ovejas para que nosotros no lo hagamos porque no lo hacemos. Y por sobre todas las cosas a los amigos y hermanos que tenemos acá adentro, que son los que Dios usa todos los días para que seamos mejores personas. Porque como siempre te digo, esta es una hermosa iglesia. Yo he tenido varios grupos, pero el otro día hablábamos con los chicos. Uno de mis hijos me decía, qué hermoso grupo que Dios nos dio. Mirá, le digo, es un regalo del cielo. Son divinos y como siempre te digo, si yo no fuera yo, quisiera ser vos. Y esto quiere decir, quisiera estar acá en la Iglesia del Río, que gracias a Dios este año no tuvo ningún problema estructural, ningún problema como iglesia, no tenemos dificultades, no tenemos problemas de funcionamiento. Y los roces, y bueno, eso es lindo. ¿Sí? Agradezcamos a los niños que nos han dado la palabra estos años, a algunos chicos que siempre nos hablan, en los cultos, a los que han coordinado, a los que han cantado, a los que están en la puerta. Yo quiero reconocer, por ahí habría que reconocerlos a todos, pero quiero reconocer a la banda, que ha crecido muchísimo, y agradecerles a ellos porque ya podemos hacer un culto con todas canciones que Dios les ha dado. No estamos cantando, ellos ya tienen sus canciones. Empezaron de cero y han crecido mucho y dirigen la alabanza. Lo queremos reconocer, ¿sí? Hay muchos testimonios de nuevo nacimiento, eso lo quiero hacer en la iglesia. Agradecer a mi familia, agradecerles a ustedes. Yo me levanté esta mañana dándole gracias a Dios porque puedo predicar el Evangelio, porque me da en su misericordia esa chispa que después ustedes dicen que les sirvió, porque no es de todos poder hablar en nombre de Dios. Y hoy me meditaba en esto, qué importante que es para Dios el mensaje, porque para nosotros es muy importante no lo que tenemos que decir, sino cómo lo vamos a decir. Y la predicación del Evangelio es eso, es hablar en nombre de Él. Poder entender las Escrituras, comer de ellas, gozarme con estas cosas como las de Nehemías, tan profundas. Poder poner arriba de la mesa, como siempre digo yo, esa palabra de Dios para generar ese efecto, ¿no? Porque muchos, porque nunca hubiéramos podido estar acá si no hubiera sido por el llamado. Yo fui llamado en el año 83. Estudiaba ingeniería, mi mamá es testigo, dejé todo por el Evangelio. Lo volvería a hacer. Y no hay día que me levante que no me acuerde de lo que era mi vida sin Cristo. Por eso soy feliz al poder leer una palabra y entenderla, al poder experimentar eso de que la lees y no sabes qué dice y la volvés a leer y te aparece un mundo de ideas, porque solamente la gracia de Dios puede hacer esto en nosotros. Por estar en la iglesia del Señor, por poder cumplir un ministerio, por ser parte del cuerpo, por todo el apoyo que nos han dado este año, porque yo ya no sería pastor si ustedes no estarían acá. Y pedirle al Espíritu Santo que nos deje llevar esta verdad más allá de las paredes, de la situación que estamos, ¿no? De lo que disfrutamos nosotros. Gracias a Dios por la gracia del don, gracias por los que trabajan conmigo en el ministerio, los ministerios de integración y la puerta y recreación, y por todos los ministerios de la iglesia. Gracias a ustedes por hacerme caso, por bancarme cuando me enojo, porque soy gringo y por ahí me enojo, pero también, ¿no? Y como siempre digo, una vez
Siempre cuento esto, ¿no? Lo último. Una vez estaba en Chicago y en una reunión de hogar y me llamaron a dar la palabra y estaba ahí, yo de pronto había unas 15 personas en un living y le digo a la gente, nunca nos hubiéramos conocido y nunca nos vamos a volver a ver, pero nunca nos hubiéramos conocido si no fuera por Jesucristo. Y hoy te digo lo mismo, nunca nos hubiéramos encontrado si no fuera por Jesucristo. Así que seamos agradecidos. Dios bendiga a la Iglesia del Río.